Al amanecer llegué de Los Ángeles, venía de Santa Bárbara, donde ayer a las 2 de la tarde tomé un autobús después de atender a mis alumnos, que casi todos o más de todos son Dreamers, y que desde el 9 de noviembre entre ellos se han reconocido. Son salvadoreños, son nicaragüenses, son americanos también, una alumna de Siria, una de Macedonia, y nos une sobre todo la cultura mexicana, que siempre es inclusiva. Agradezco muchísimo la invitación y hace unos días en Santa Bárbara, California, celebramos el Congreso número 21, internacional podemos decir, y el nombre fue Nepantla, entre Comala y California y otros destinos. Y así como aquel natural del lugar le dijo a Diego Durán, Padre, no te asuste, estamos Nepantla. Nosotros somos Nepantla, seguimos, nos quedamos con la esencia del ser y de estar aquí y estar entre aguas, entre lugares. Así que tengan un saludo muy especial de la Universidad de California de Santa Bárbara, que es una Hispanic Serving Institution, que su presidenta y el rector de la universidad se declaran como una universidad, digamos, sagrario, en defensa de los alumnos indocumentados que viven en la incertidumbre y que eso posiblemente los ha unido aún más. Pues muchas gracias. Vamos a presentar a los ponentes, aunque no necesiten presentación ninguno de ellos, porque son en su campo lo mejor. En primer lugar, lo que la excelente organización de este encuentro me ha dado en relación con Emiliano Monge. Y dicen estas líneas muy sintéticas: escritor y politólogo mexicano, ganador del Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska de la Ciudad de México 2016 por su libro Las Tierras Arrasadas. Ha publicado el libro de relatos Arrastrar esa sombra del 2008 y las novelas Morirse de memoria y Cielo árido. Por mi cuenta, que a mí me gusta mucho la obra de Emiliano Monge, conozco tus reseñas de Letras Libres. De él leí aquella reseña que le hiciste a la novela de Antonio Ortuño, que precisamente toca el tema de la mesa, que son narrativas y testimonios de la migración, en esta tercera sesión de este día. Ahí hablabas de la fila india, tocabas la migración centroamericana, que también nos atañe. Con actitud crítica, dijo en ese momento Emiliano Monge, la ética de hacer lo que se pueda hasta donde se pueda. Esa es una crítica a la frase. O sea, yo digo nada, en eso que tú llamaste atropellos, donde también decías qué tragedia las migraciones. Entonces habría que cuestionarnos si son tragedias o de alguna manera son lo contrario. En su texto del 2005, que me gustó mucho el título, Culpen a los pollos, ¿sí? Y Las Tierras Arrasadas, habla de tráfico de personas, de los migrantes centroamericanas. Te felicitamos por tu libro último, bueno, el más reciente, La Superficie Más Honda, de 2017, del que tuvimos una grata lectura por la reseña que hizo Elmer Mendoza, casi a punto de salir el libro. Pues muchas gracias de nuevo, un aplauso para los que ahora nos acompañan y van a hablar en esta tarde sobre narrativas y testimonios de la migración. Emiliano, tú tienes la palabra. Gracias. Bueno, primero que nada, gracias por la presentación, gracias al coloquio, a la UNAM, a los organizadores. Estoy muy contento de estar aquí, muy emocionado de compartir además este espacio con todos, pero en particular con el padre Solalinde, que ha hecho un trabajo tan importante, una de las pocas luces que hay en un país como el nuestro actualmente, ¿no? Yo voy a leer un texto que tiene que ver con narrar la migración, que es el tema genérico de la mesa, ¿no? A veces me acelero y empiezo a leer muy rápido, siéntanse en la libertad absoluta cualquiera de jalarme la rienda un poquito. Más allá de las murallas, en la distancia imposible, lejos de las ciudades-estado o de los estados modernos, estuvieron, están y estarán siempre los bárbaros. Daba igual que esos bárbaros no se limitaran a la idea de un solo Dios, eran los bárbaros. Da igual que las mujeres de esos bárbaros compartan los mismos roles sociales que sus hombres, son los bárbaros. Dará igual que esos bárbaros canten, bailen, compongan sinfonías, pinten o narren ficciones, serán los bárbaros. Fueron, son y serán bárbaros porque fueron, son y serán otros, porque fueron, son y serán distintos, enigmáticos y peligrosos, porque no han sido ni serán los civilizados que habitan al interior de las murallas, esa concreción de palos, piedras, ladrillos, bloques de cemento o concreto hidráulico que busca proteger a los de adentro,
que debe rechazar a los de afuera. Murallas, cercas, rejas, fosos, trincheras, campos minados, zonas francas o muros posmodernos. Además de la materialización del miedo, el odio y los prejuicios de los seres que optan por vivir sin apenas darse cuenta, encerrados, todas estas construcciones han sido, son y serán la negación misma del ser, de la cultura y hasta del supernosotros que embravece a quienes se autodenominan como civilizados. La distancia con el otro, finalmente, no solo encoge, limita y condena. La barrera que se pone ante los otros, sea cual sea esta barrera, no debemos olvidar que las fronteras fueron, son y serán también simbólicas, significantes y mentales. Pensemos, si no, en las clases sociales, en la desigualdad entre hombres y mujeres o en las distinciones que aún resultan del color de una piel. Trae consigo el imperio de lo igual, un imperio que conduce, histórica e inevitablemente, a los fascismos. ¿De qué otro modo nos podemos explicar, si no, el ascenso de los movimientos de ultraderecha en todo el mundo? ¿De qué otra forma deberíamos entender, si no, la llegada al poder de individuos como Trump, completamente desconectados, desconocedores, flemáticos y hasta asqueados de, con y ante la otredad? Es decir, ante cualquier cosa que no se parezca o no sea la imagen que el espejo les devuelve. El imperio del igual nos ha infectado y ha infectado la democracia desde dentro. Por eso hoy, la democracia, parecería sufrir una enfermedad autoinmune, un malestar a través del cual el sistema se ataca a sí mismo, una dolencia que podría acabar siendo funesta, la enfermedad de yo y los míos. Un mal cuya primera manifestación fue el festín de las fronteras y cuya última expresión, como asevera Byung-Chul Han, quizá el filósofo coreano más importante de la actualidad, son las redes sociales. Esa herramienta que tenía que haber sobrevolado las fronteras terminó siendo su mejor reproductora. Hoy, en lugar de ver, buscar y entablar conversación con el distinto, la gente busca en su pantalla a aquel que piensa igual, a aquel que viste igual, a aquel que escucha la misma música, a aquel que ríe del mismo chiste. En suma, a aquel que, antes que un otro, es un otro uno mismo. El mayor peligro de la reconversión del otro en otro uno mismo, sin duda, es que las murallas, físicas o simbólicas, ya no resultan necesarias, pues aquel que es distinto, antes que un peligro o un enigma, se ha convertido en un ser invisible. Esto sucede tanto al interior de la nación delimitada como allende sus fronteras. Los bárbaros, que en otro tiempo asediamos juntos el palacio, sin darnos cuenta, hemos comprado, aceptado y participado del juego más inteligente, mejor diseñado y más perverso de quienes se autodenominan el poder civilizado. Así como ellos han creado guetos, hombre blanco que solo cree en lo blanco, que busca a otros blancos, tan rapados como él, que con ellos desea formar manada y que, antes que ponerse al café, al amarillo o al negro, decide que ninguno de ellos está ahí, que ninguno de estos es real, nosotros, los bárbaros, hemos creado los nuestros. Académico mexicano de clase media busca a otro académico de clase media, español, salvadoreño, australiano, colombiano, indio o argentino, que lea, piense y crea lo mismo para formar así manada, asumiendo que cualquiera que no sea su otro uno mismo es inexistente. Vivimos, como escribió Enrique Díaz en su excelente libro El Traslado, la era de los hombres y mujeres hipermétropes, hombres y mujeres capacitados para ver aquello que sucede o aquello con lo que desean, peor aún, necesitan identificarse, a miles de kilómetros de sí, pero incapacitados para ver aquello que sucede a un par de metros suyos o aquello con lo que no desean, peor aún, ya no saben cómo identificarse. El otro, el que no es el otro uno mismo, no solo se ha vuelto invisible, se ha vuelto nadie, nada, nunca. Y ese otro, insisto, ni siquiera está más allá de la cerca, la empalizada, la reja, el foso, la muralla, la trinchera, el campo minado, la zona franca o el muro posmoderno. No, ese otro que no es el otro uno mismo es un hermano, un vecino, un compañero de trabajo, el transeúnte con el que casi chocamos, la mujer a quien compramos la verdura sin cruzar ni un par de palabras, el maestro de tus hijos, cuyo rostro no encuentra cabida en tu memoria a pesar de haberlo visto tantas veces, el migrante que sin darnos cuenta atropellamos, porque apenas reparamos que ahí estaba, porque no era cierto que ahí estaba, porque ahí no había nadie. Porque apenas reparamos que ahí estaba, porque no era cierto que ahí estaba, porque ahí no había nadie. ¿De qué otro modo que no sea a través de la adhesión al otro uno mismo y de la escisión definitiva de la idea tradicional de otredad podríamos, si no, explicarnos, igual que debemos hacer con las ultraderechas y con los personajes como Trump,
la ceguera voluntaria y colectiva ante una tragedia como la que hoy viven los migrantes. A pesar de que no existe ninguna frontera entre el primer mundo y el denominado tercer mundo, donde no esté sucediendo ahora mismo, en este instante, mientras yo le leo estas palabras, mientras ustedes las escuchan, una tragedia humanitaria, esta tragedia no parecería ser, sino que se ha vuelto invisible. Nadie, nada, nunca. Ni se están ahogando 6 senegaleses en el mar Mediterráneo, ni están 2 madres filipinas despidiendo a sus hijas, que muy pronto encontrarán al hombre que habrá luego de venderlas en Japón, ni están tratando de llegar a esas familias somalíes hasta esos pozos petroleros de los viejos Emiratos, donde todos, hombres y mujeres por igual, serán explotados hasta su último aliento, ni están todos esos adolescentes salvadoreños, hondureños y guatemaltecos, todos esos niños y niñas obligados a dejar sus países antes de que la pandilla los engulla, escapando, aterrados y extraviados de sus posibles violadores mexicanos. O sí, porque a pesar de la invisibilidad que sin querer lo hemos vuelto real, a pesar de que los civilizados han impuesto entre los bárbaros su adhesión al otro uno mismo, a pesar del imperio de lo igual y a pesar de nuestra hipermetropía, sí se están ahogando, ahora mismo, en este instante, varios seres humanos. Sí se están despidiendo, mientras yo sigo aquí leyendo, varias madres de sus hijos, y sí está desapareciendo, en estas tierras que llamamos México, mientras ustedes siguen aquí escuchando esto que leo, algún muchacho. Las murallas, que alguna vez fueron construcciones verticales y que después fueron simbólicas, han terminado por convertirse en territorios. En el tercer mundo, sobre todo en los lugares donde toca al primer mundo, el Estado-nación ha dado lugar a la trinchera-nación, cuyo sistema político es, evidentemente, la democracia del mal autoinmune que refería al comienzo de este texto y cuyo mayor conflicto social es la ceguera voluntaria y masiva en torno de la cual he dado vueltas una y otra vez hasta este punto. Lo importante, entonces, es buscar la forma de curar nuestro sistema, tan enfermo de sí mismo, y devolverle, al mismo tiempo, la mirada a nuestros ojos, es decir, devolverle al otro su contorno, su figura, su verdad y su existencia, entregándole, además, la nuestra a cualquier otro. Necesitamos romper el imperio de lo igual para poder salir de la trampa del otro uno mismo. El nadie, nada, nunca debe volverse el todos, todo, siempre. Tenemos que buscar, encontrar y compartir con aquel que no es como nosotros, vernos en los espejos que devuelven esas imágenes que, en apariencia, nos resultan deformadas, pero que, en realidad, nos completan y mejoran en lugar de contenernos y empeorarnos. Los caminos para lograr esto son distintos y son varios, pero todos, claro, son complicados y largos. Cada quien, sin embargo, deberá encontrar el suyo, la manera en que saldrá de sí para ser y comprender a aquel que tiene junto, la forma con la cual recombinará la idea que ha cargado de civilización y de barbarie, la estrategia de la que se apropiará para entender que por encima de las coincidencias siempre están las diferencias, que ser, a fin de cuentas, es ser todos los otros. El yo solo se diluye en singular, es el plural el que lo afirma y el que lo dota de sentido. Ahora bien, ¿cuál es mi camino? La empatía. Estoy convencido de que la empatía a la que solo da lugar la literatura, la pintura, la música o la risa, es una de las puertas de salida que tenemos. Y es que no hay vehículo mejor ni más veloz para ser otro, para salirnos de nosotros y experimentar la vida de alguien, de otro ser humano, que la ficción. Esta le otorga un rostro al senegalés que se está ahogando, una historia a la madre y a la hija filipinas que recién se despidieron, una vida al niño salvadoreño que está corriendo encima de las vías, buscando que esos hombres no lo alcancen. Pero además, la ficción tiene el poder de convertir una tragedia humanitaria en algo más cercano a cualquiera de nosotros, una tragedia humana. Y esto, me parece, es la llave que abrirá la puerta, esta en una empalizada, una reja, un muro o una muralla posmoderna. Finalmente, nunca será lo mismo el niño salvadoreño que corre encima de las vías buscando que esos hombres no lo alcancen, que Óscar, quien apenas cumplió los 12 años y quien tuvo que salir de su país después de que la Mara Salvatrucha le dictara sentencia de muerte, una sentencia cuyo hermano, Alexander, debe ejecutar, corre por las vías a 30 metros de los hombres que lo siguen y que, poco a poco, paso tras paso, le vienen dando alcance. Ellos han comido y han bebido hace muy poco. Él, el último hijo de Carlos y Beatriz, cuyas piernas flacas y correosas cargan como pueden su cuerpo también flaco y correoso, no ha comido, en cambio, desde hace 3 o 4 días, y apenas ha bebido algunas gotas de agua. Por eso sus labios están todos partidos, por eso
sus ojos se han hundido tan adentro de su rostro. La respiración de Óscar, en el silencio de la selva, a esta hora el sol pone a dormir a todo aquel que no esté huyendo, se escucha cada vez más esforzada. Y esos hombres cada vez están más cerca. Quizá por eso Óscar piensa por primera vez en detenerse, en derrumbarse sobre el suelo, en dejar todo. Quiero terminar singularizando aún más las posibilidades, ya no únicamente de la ficción, sino del relato en general. Yo, Emiliano Monge, politólogo y escritor, mexicano de 39 años y de 1,91 m de estatura, no circuncidado y decidido a no volver nunca al dentista, temo, entiendo y experimento de más cerca la reconversión de un ser humano en un sujeto sin derecho ni siquiera a tener derechos, como escribiera alguna vez Hannah Arendt, a través del relato que Alexander, una noche de noviembre, tras habernos juntado previamente 12 veces y tras habernos fumado un par de cajetillas en cada encuentro, finalmente compartió conmigo sobre las torturas que le infligieron un grupo de zetas que por los cientos de páginas de ensayos, textos académicos e incluso periodísticos que pueda haber leído. Mientras Alexander describía la empalizada en la que lo tuvieron secuestrado, mientras me hablaba del canto insistente de las aves y de los sollozos de los otros hombres y mujeres que con él estaban encerrados, mientras describía la oscuridad y la humedad y el calor y los olores del cuarto en el que a los hombres les partían la espalda para que no pudieran escapar, pero pudieran llamar por teléfono a sus familiares en los Estados Unidos, mientras narraba ante mí el arremangarse de la camisa del cabrón que lo golpeaba, le ponía el teléfono en la cara y le ordenaba que pidiera a esos familiares suyos los $4,000 de su rescate, mientras me contaba cómo, tras colgar, lo golpeaban con el cachete de un machete cuyo tamaño no alcanzó a fijarse en la memoria de Alexander, ni tampoco en su relato, yo también fui el secuestrado y el vejado. Y supe, entonces, que el día que yo escribiera su historia, además de que el machete recuperaría de golpe su tamaño, alguien más podría ser el secuestrado y el vejado. Y es que debemos tener claro que el arte y la literatura, más que transmitir un saber, deben transmitir una vivencia. Una novela, un performance o un cuadro deben dirigirse antes a la afectividad que a la inteligencia. Los novelistas y los artistas podemos tratar los mismos temas que los sociólogos, los politólogos o los periodistas, pero nunca debemos hacerlo con la misma intención. Como decía Julio Ramón Ribeiro, el novelista fracasa cuando quiere competir transmitiendo un saber, en lugar de aceptar que lo que debe transmitir es una experiencia. Nuestra finalidad es hacer participar, invitar al festín de la vida, pero no describir el menú ni dar recetas de cocina. Por eso insisto, si algo puede ayudar a cazar a la bestia del otro uno mismo y a ponerle fin a nuestra hipermetropía, si existe alguna medicina capaz de curar a las democracias de enfermedades autoinmunes, si de algún modo podremos luchar contra los muros y fronteras, será con los relatos del arte, la música y la literatura, capaces de encarnar en nuestra experiencia todas esas otras experiencias que parecían sernos ajenas, todas esas otras experiencias que parecían cosas de bárbaros. Muchas gracias. El mejor ejemplo de lo que estás proponiendo, o un gran ejemplo, eres tú mismo, ¿sí? Hiciste una especie de acto performativo y regresas un verbo muy importante al ser humano, que es el verbo acesar. No solo los perros acesan, sino eso fue acesar precisamente, ¿sí? En esos 3 momentos que nos llevas así a momentos muy profundos dentro de nuestras historias. Pues muchas gracias por esta propuesta de arte, Emiliano. Este coloquio internacional, Los acosos a la civilización de muro a muro, no podrían estar completos si no estuviera aquí el padre Solalinde. Se nos dice desde la UNAM, sacerdote católico mexicano, defensor de los derechos humanos de los migrantes, coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado Mexicano. Es también director del albergue Hermanos en el Camino, que proporciona asistencia humanitaria e integral, además de orientación a los migrantes de América Central y América del Sur en su paso hacia los Estados Unidos. Ha condenado públicamente los abusos que se cometen hacia los migrantes indocumentados latinoamericanos, por lo que ha sido amenazado en varias ocasiones por grupos criminales
que lucran con los negocios clandestinos que giran en torno al tráfico de personas, armas y órganos. Unas pocas líneas yo añadiría, y seguiría muy incompleto lo que esta tarde podemos abreviar del padre Solalinde. ¿Cómo se llama el padre Solalinde? José Alejandro Solalinde, padre Solalinde. Como Sor Juana salió de la orden de las Carmelitas, eso yo no lo sabía. Me corrieron. Sí, también vi que lo habían corrido, a lo mejor a ella también, no lo sabemos. Pero finalmente profesó. Entre las amenazas y los premios, entre estos el Premio Nacional de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 2012, hace casi 5 años. Lo vimos en la Jaula de Oro. Los invito a leer la semblanza que para el Gato Pardo escribió Emiliano Cruz Parra. Ruiz Parra. Ruiz Parra, se me metió el Emiliano Cruz, ¿sí? Emiliano Ruiz Parra. Y es una, pues más que una semblanza. ¿Sí? Además nos lleva todo el relato, comienza con la parte de la infancia. El padre es migrante también, y yo no sé quién de la sala no lo es. Para el padre Solalinde, la vida vale todo, y se la juega cada segundo desde su albergue en Ixtepec, Oaxaca. Feminista también. El padre Solalinde es un camino del que él mismo va quitando las piedras, poniendo la primera piedra, la piedra mayor, esculpida a imagen y semejanza de sus creencias. El padre Solalinde conoce el secreto de Dios, puesto a la vida de todos, pero que casi nadie quiere reconocer. Bienvenido, padre Solalinde. Un aplauso para el padre Solalinde. ¿Sí? Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por coincidir. Yo siempre lo digo porque lo creo, que cada uno de los que están aquí son mi familia. Para mí no hay personas extrañas. Desde esa experiencia maravillosa del joven Jesús de Nazaret, no el oficial, no la versión oficial, sino el que está ahí en los evangelios, y ustedes son mi familia. Yo quiero comentarles que es muy difícil en 15 minutos poder expresar cosas tan profundas, pero no puedo ser superficial, aunque sea 15 minutos, pero 15 minutos que trataré de comunicarles hasta donde se pueda de ese universo de la conciencia, algo que creo que nos pueda servir. Yo concibo al ser humano como un todo, al ser humano como un ente bio, psicosocial, espiritual, pero no aislado, en familia. Imposible concebirlo solo, aislado, no. Tenemos que verlo así. Pero también, por la época, él mismo es una persona dinámica que está cambiando, pero también por la época, es una época de metamorfosis. No voy a entrar en razón, en explicaciones, porque ustedes lo entienden muy bien. Pero ha sido un ser impactado fuertemente por factores históricos, hoy y aquí. Uno de ellos, para mí el más fuerte, es el sistema neoliberal capitalista. Estamos metidos en él como una segunda naturaleza. Nos parece lo más normal. Estamos dentro de él. Y es un referente negativo que tendrá algún aspecto positivo, tampoco hay que satanizarlo, pero sí los aspectos negativos suficientes como para soslayarlo o no querer aceptar que estamos en él. Si hay un cambio de época, si hay una civilización transitoria, pero también nos encontramos sin referentes, por lo menos unos referentes fuertes. Referentes inmanentes no nos sirven, necesitamos realmente buscar referentes trascendentes que nos ayuden a pasar, a transitar de esta época de confusión, de esta época de identidades móviles, mutantes, a una configuración personal, pero también colectiva y también humana. Vivimos una deshumanización, o mejor dicho, un humanismo en crisis. Los humanismos que tenemos no nos alcanzan como referentes para asegurar una vida. Este tema que me dieron es muy profundo, es la migración como factor principal de la transformación global. Y yo quiero compartirles unas intuiciones, unas inferencias, a partir precisamente
de los testimonios, de las observaciones y, por qué no decirlo, de la contemplación de tantas personas migrantes. Durante todos estos años, tengo 13 años de tener el privilegio de estar trabajando con ellos. Han surgido muchas incógnitas, los observo, los analizo desde mi conciencia, desde mi bagaje humanístico, pero también espiritual, y me doy cuenta que ellos son el principal signo de los tiempos. Ellos son los que nos están avisando de muchas cosas, pero quizá no hemos sabido leerlos. Por ejemplo, es algo tan simple que no solamente, fíjense, su mundo se ha destruido, el mundo que llamamos los países de origen, sino también ese mundo es también el nuestro. No podemos ya pensar un mundo fragmentado, aislado, no. Vivimos en realidad el mismo planeta, pero también somos un sistema. Lo que le pase a uno nos afecta a otros. Y yo estoy seguro que esta visión que ellos nos dan de la destrucción de origen es un reflejo de la destrucción que estamos teniendo en nuestro planeta. Pero también ese tránsito del país de origen a ese destino que ellos creen tener, llevar, los hace pasar por países, en este caso México, pero también hablando de Europa, en el Mediterráneo, lugares mortales que les cuesta la vida. Como si tuvieran una ley inscrita en ese grupo, en ese colectivo migrante, ellos tienden hacia el norte geopolítico, y muchos de ellos se quedan en el camino, pero otros están llegando a un precio altísimo, pero están llegando. Y nos están diciendo también lo que está pasando en el lugar de tránsito, lo que está pasando en el lugar de tránsito, un lugar que nos desnuda como un territorio del egoísmo, un territorio de la ceguera, donde ellos son ellos y nosotros somos nosotros, donde los problemas de ellos son sus problemas, pero no entendemos que también son de nosotros. Y entonces nos obligan a buscar un referente y nos obligan a cambiar de visión. Ellos, ante todo, tienen un bagaje que es negativo, y no podíamos esperar menos de unas personas que han recibido tan poco. Hay una precariedad en el aspecto escolar, por ejemplo, en la ausencia de una vida en paz. Han vivido violencias de origen, pero también no han tenido las mejores oportunidades de una buena alimentación, una buena educación. Todo esto no lo han tenido. Han tenido violencia de origen, y son personas que vienen con heridas, que vienen con temores, que vienen con muchas cosas. Pero también son personas que traen grandes cualidades. Me refiero al grupo de migrantes, lo mismo de África que lo mismo de América. Lo primero que yo veo, que además aporta al mundo y que va a salvar al mundo, es la fe. Yo no quiero que se confundan. Ellos traen religiones, pero lo importante no es la religión, es la fe. Yo le puedo preguntar a un grupo, como se lo he preguntado por años, a ver, levanten la mano los que sean cristianos evangélicos, levanten la mano los que son católicos, levanten la mano los que no tienen ninguna iglesia, ninguna religión, y también levantan la mano como una tercera posibilidad. Pero yo les digo luego, levanten la mano los que crean en Dios, todos. Y yo les he preguntado cómo conciben ese Dios. ¿Es un Dios de todos? No es un Dios de franquicias, es un Dios de todos, para todos, que además va con todos. Es un Dios que se mueve, no es un Dios estático, no es un objeto de adoración, es alguien que acompaña, que guía. Y también una segunda cosa que yo creo, y es importante esto de la fe, porque Europa ha caído en una etapa de secularismo, de religiones, de sustituciones de religiones, pero finalmente falta esa dimensión de la fe. También algo que ellos traen es el sentido colectivo, el sentido comunitario,
el amor a la familia, el valor de la persona, el respeto a la tierra no como mercancía, sino como un sustentante, como una madre que puede dar la vida y dar la vida a unos, pero que también hay que cuidarla porque vienen atrás los demás. Ellos nos han enseñado que todas y todos somos migrantes, todas y todos somos indigentes, todas y todos. No importa la forma como cubramos nuestra indigencia, pero todos somos migrantes existenciales y somos también indigentes existenciales. Ellos nos han enseñado muchas cosas. ¿Para qué tener tantas cosas si finalmente somos peregrinos, caminamos, todo se queda? Eso ellos nos lo han enseñado. Y nos invitan entonces, primero, a volver a Dios. Insisto, no el Dios oficial, no el Dios de las franquicias, no el Dios de las religiones particulares, a un Dios de todas y de todos. Cambiar la visión, volver a nosotros mismos. ¿Sí? No puede haber humanismo si no volvemos a nosotros mismos. Y nosotros mismos no soy yo, sino somos todos. Entender que ellos somos nosotros, ¿sí? Que somos una familia integral, una familia global. Me da pena cuando yo estuve escuchando ahorita a Emilio Monge, como personas como Donald Trump, pero podía mencionar muchísimas más, no como Trump, sino como trumpismo, que ignoran completamente lo que esté pasando con sus hermanos, sus hermanas, ¿verdad? En otros estratos. Me llamó la atención y permítanme que se lo diga, hablando con Poncho Romo, ¿verdad? En Monterrey, me invitó un día a tomar a cenar a su casa y yo lo cuestioné muchísimo, lo cuestioné mucho de muchas cosas. Y le dije, Poncho, ¿qué es lo que tú has aprendido ahora estando acompañando a Andrés Manuel? Y me dice, mira, ha sido para mí fuerte el acompañarlo a esas giras que hace con tantas personas pobres, muy pobres, que sufren tantas injusticias. He conocido mundos y he conocido estratos que no conocía. Yo sinceramente, buen corazón sí he tenido, sí he dado ayudas de aquí, pero no habían entendido lo que pasan tantas personas, injusticia, de empobrecimiento. Creo yo que los migrantes nos ayudan a tener ese sentido de que somos todos una familia. Las personas que viven para tener, las personas que son adictas al dinero, como Donald Trump, ellas nunca van a entender lo que significa ser una familia humana, nunca van a entender el valor de un migrante, esos migrantes que él desprecia. Entonces, no nos conocemos y tampoco nos reconocemos. En cada migrante hay una persona muy valiosa y nos han enseñado que todas y todos valemos no por lo que tengamos, pues no tenemos nada en el camino, sino como personas. Y entonces la propuesta que ellos nos ofrecen es cambiar, pasar de una visión capitalista, fragmentaria, estratificada, desigual, pero sobre todo excluyente, a una visión de una cultura de familia, una cultura global. Sé que esto va a tardar mucho porque todavía seguimos hablando en todo de ellos y nosotros, arriba y abajo. Necesitamos desintoxicarnos del capitalismo, necesitamos deconstruir para construir una nueva visión. Necesitamos educarnos, o mejor dicho, reeducarnos, porque tenemos demasiados prejuicios, tenemos demasiados falsos valores que nos ha infundido, a querer o no, el materialismo capitalista, el consumismo. Y entonces necesitamos nuevos referentes, nuevas axiologías, para generar también un nuevo humanismo. Yo sí creo que las personas migrantes están transitando hacia un nuevo humanismo, inédito porque no lo hemos vivido. Si nosotras y nosotros hiciéramos un ejercicio de reflexión y viéramos en el horizonte histórico, el único horizonte, de la única historia, de la única humanidad, veríamos en realidad que hemos pasado pues a golpes, ¿verdad?, de
de civilizaciones, de unos estratos a otros, de unas etapas a otras, pero no hemos tenido nunca una visión de síntesis de lo que somos, integrándonos como personas y como seres humanos. Nunca hemos conocido una época que no haya sido construida por los hombres, por los masculinos, por los hombres. Nunca. No conocemos una civilización, ya no digan de mujeres, sino siquiera equilibrada con mujeres. Nunca la hemos conocido, nunca. Y todo eso nos hablan los migrantes. Estamos en transición. Yo quisiera terminar esa primera parte diciéndoles que yo sí tengo un referente, y ese referente es Jesús. Pero ese Jesús, insisto, ese Jesús que está ahí en los evangelios, no el Jesús oficial. El Jesús oficial da de todo, es como el menú, ¿verdad? Justifica todo. Todo lo que se quiera se puede justificar, poder, dinero, todo lo más antievangélico posible se puede justificar. Pero ese joven de Nazaret, ese joven que está ahí en los evangelios, es otra cosa. Ahora que estuve en Europa, pasé dos meses allá, y fíjense, la gente realmente busca una espiritualidad, pero dice que es agnóstica, dice que es atea. Ya les demostré que son ateos, pero del Dios oficial, porque no se han dado la oportunidad ni siquiera de leer los evangelios sin prejuicios, no como un catecismo, sino como un encuentro con alguien personal. Y yo les digo, este desafío, este reto que tenemos, podemos buscar los referentes a medias que queramos. Yo se los digo abiertamente, como un sacerdote, no como promotor de la iglesia, ni tampoco como un promotor de un catecismo. No me interesa eso, me interesa algo más. Me interesa el referente válido con toda la riqueza que este joven Jesús de Nazaret tiene. Y esto es lo que llevan los migrantes, la mayor parte de ellos, al menos de América, es lo que llevan. Para ellos es importantísimo este referente. Gracias. Se cayó de pronto. Queríamos escucharlo más. Bueno, porque yo pensé que Sí, me sí, dieron es muy- 15 minutos, No, sí. pero bueno, nos Es muy desquitamos luego en las preguntas. Sí, claro. Es muy importante, bueno, es una tontería lo que estoy diciendo, que es muy importante lo que nos dice, pero quienes trabajamos con grupos tan distintos en una sala de clases, y de repente una alumna dice, profesora, por favor, por el amor de Dios, déjeme contestarle a mi papá, porque como es coyote, no siempre me llama. Entonces me llama la atención, ¿sí? Y en la clase, Claro. y todos los otros estudiantes se quedan, ¿sí? O cuando un estudiante me dice, y eso me dolió, cuando me dice, en México, yo soy de Guerrero, mi abuelo fue del ejército, de los que mataron a Lucio Cabañas, y me quedo paralizada. Claro. O cuando un alumno dice, yo voy a hacer la tesis sobre los mareros, profesora, porque yo soy marero. Entonces, abrir los ojos a ellos cuesta trabajo, pero esas disidencias, esos no pensar como nosotros, y que además ideológicamente chocan con lo que nosotros creemos que, Claro. pues, que es para trabajar con nosotros, pues lo que usted dice parece que de alguna manera estamos en el camino, no digo correcto, pero abrirnos a esas otras mentes, ¿sí? Claro. Pues muchísimas gracias. Y ahora vamos a volver entre las presentadoras y los presentadores, ¿sí? Va a hablar Miriam Hassan, autora del libro, entre otros, Inmigrantes Mexicanos y Política de Estados Unidos, que publicó Cambridge University Press, y experta en políticas migratorias de Estados Unidos, México y Centroamérica. La doctora Hassan ha realizado investigaciones y ha ostentado posiciones académicas en el Instituto de Políticas Migratorias, en la Universidad de Pensilvania, en Rutgers, y en el Instituto de Políticas Tomás Rivera de la Universidad de Texas en Austin. Ha trabajado para organizaciones que promueven vínculos culturales entre México y Estados Unidos. A mí me gustó mucho leer algo tuyo. Yo sabía algo de lejos, pero en los últimos días he estado tras los pasos de ustedes, aunque no lo sientan.
cuando hablas de la migración y la contextúas, ¿sí? Cuando históricamente planteas una migración y los cambios que las migraciones sufren, cuando hablas de la elección del 16 y el efecto Trump y las deportaciones, cuando hubo deportaciones antes de Trump también, que también duelen. Cuando hablas de las medidas de seguridad, los votos de minorías, la resistencia, el desafío a Trump, comunidades migrantes indocumentadas. Todo eso te lo escuché decir también ayer en una entrevista que te hacen y ahora se circula en YouTube, ¿sí? Entonces ayer te conocí personalmente cuando te hacen esa entrevista que estuviste tan clara. Me gustó mucho, escritor bien nacido, es agradecido, cuando Jorge Volpi en su libro de 2004, La guerra y las palabras, una historia intelectual de 1994, tiene un agradecimiento especial a sus amigos y entre los amigos estás tú. Bienvenida a este congreso internacional que le llamamos de varios modos, este coloquio internacional, los acosos a la civilización de muro a muro. Bienvenida, Miriam. Muchas gracias y muchas gracias por recibirme aquí. Y también me da mucho gusto estar aquí en esta casa de estudios porque yo vengo de la UNAM y soy Puma y de alguna manera me da gusto darle de regreso a la universidad donde yo estudié. También Padre Solalinde me gustó un poco lo que dice porque leí hace poco a Hannah Arendt que comentaba sobre los refugiados y decía que el modo como tratamos a los refugiados, a los migrantes, refleja la sociedad que somos. Entonces, creo que es un buen comienzo. No sé si mi presentación hubiera estado mejor en la mesa anterior, de alguna manera sintetiza ambas mesas. Yo traigo una presentación, un poco de texto, pero pues espero que así sea también más sencillo. Y básicamente quiero un poco hablar de esta resistencia al cambio demográfico que está habiendo en Estados Unidos. Y mi presentación se llama Continuidad de excepción y voy a hablar de los mexicanos y centroamericanos en Estados Unidos, pero de manera más general, entendiendo qué está pasando. Quiero empezar un poco cuestionando el título de esta conferencia, no por controversia, sino porque hablar de los acosos a la civilización que están ocurriendo hoy en día implica asumir que hay una civilización de origen a la que está siendo acosada. Y por lo menos en el tema de materia migratoria, yo quiero cuestionar esta premisa porque yo no pienso que había como una civilización que de pronto llega un Trump y está acosando, o lo mismo en Europa de alguna manera, donde realmente los regímenes liberales son de corta historia, la mayoría de ellos. Entonces, digo que depende de qué entendemos por civilización. Si nos estamos refiriendo a la existencia de un Estado liberal y de una sociedad abierta, yo pregunto si Estados Unidos ha sido realmente, por lo menos en el tema de materia migratoria, una sociedad liberal y una sociedad abierta. Y para mí la respuesta no es muy clara. En ese sentido, que va a ser un poco la conclusión y se las adelanto de lo que voy a explicar, pienso que más bien hay una continuidad y quizá un perfeccionamiento del Estado carcelario y excluyente que ha tenido Estados Unidos y sobre todo en las últimas décadas, pero que tiene de hecho un origen histórico. Y entonces en ese sentido también lo quiero enmarcar un poco, yo soy politóloga, entonces un poco enmarcarlo en los temas de debate de la ciencia política con respecto a la migración, donde hoy día se discute que los estados avanzados enfrentan una paradoja liberal, que tienen que escoger entre si les dan derecho, o sea, si traen más migrantes, pero no les dan derecho como hoy hacen los países árabes, o si les reciben menos, pero les dan derechos porque se percibe a los inmigrantes como un reto y una amenaza al Estado benefactor, a los valores democráticos y a la seguridad. Podemos hablar del rechazo a los migrantes musulmanes que hay hoy en día, pensando, por ejemplo, que no comparten valores democráticos. Entonces, el debate es si se debe decidir sobre los números o los derechos. Yo difiero de este debate porque pienso que no hay una paradoja liberal, porque no estamos hablando en materia migratoria de estados liberales realmente. Y lo podemos ver con la historia de Estados Unidos. Gary Gerstle hablaba antes. Yo, analizando la legislación norteamericana, las reformas migratorias históricas que ha habido, puedo decir que más que crear un Estado abierto, la historia de Estados Unidos, en la intención de las leyes y de las reformas, ha intentado crear un Estado etnocentrista. La meta
fue siempre, de alguna manera, crear un Estado de blancos. Y sí, Estados Unidos, todos los norteamericanos se refieren a la nación que son de migrantes, pero este ha sido, y este es un argumento de académicos, no solo mío, Aristide Solberg, que escribió el libro que se llama Nación por Diseño, por ejemplo. Estados Unidos ha sido una nación por diseño, y cuando se habla de una nación por diseño, se habla de una nación que se diseñó pensando en una nación blanca. Entonces, digamos, lo vamos a ver, por ejemplo, en las legislaciones, un poco mencionando algunas de ellas. Vale la pena recordar que la persecución contra los migrantes no es nueva. A los chinos, en el siglo XIX, se les persiguió de una manera terrible en el estado que hoy en día, California, es curiosamente lo contrario de lo que era antes, porque antes era el estado que representaba los intereses nativistas más fuertes en la persecución contra los chinos, hasta sacarlos realmente de Estados Unidos, y luego se pasó el Acta de Exclusión de los Chinos en 1882, o sea, siempre hubo esa exclusión de los que no eran blancos. Por supuesto que sí fue un país que se hizo primero de migrantes, porque en el proceso de colonización del territorio norteamericano, los padres fundadores y digamos, históricamente sí se trató de traer migrantes, pero blancos, recordemos también en 1907 el Acuerdo de Caballeros con Japón, donde se negoció con el gobierno japonés que no migraran más japoneses para que no se fueran excluidos y no pasasen la vergüenza de ser excluidos. En 1917 y sus siguientes leyes que fueron para ir excluyendo migrantes, porque también es cierto que entre los blancos también se quiso excluir a los católicos, como bien lo mencionó Gary Gersel, o sea, no siempre fue la aceptación de todos los blancos, se prefería a los anglosajones. Y es interesante recordar que los mexicanos fueron excluidos del test de alfabetismo, pero solo para poder mantener los flujos migratorios de trabajadores mexicanos, pero a los mexicanos se les aceptó solo por la simple razón de que se pensaba que no se quedaban. Se hablaba de ellos como palomas que iban de ida y de vuelta y nunca se iban a sentar, nunca iban a ser inmigrantes, y entonces eran expendibles y fácilmente expendibles, ¿no? Recordemos que ese estado ha sido excluyente. Tenemos, aparte de las deportaciones durante la época de la Gran Depresión de mexicanos, la Operación Wetback del 54, los programas braceros que sirvieron a Estados Unidos, pero que se mantuvieron los mexicanos justo porque casi cerca de 5 millones de mexicanos vinieron a Estados Unidos y volvieron a México. Y luego, lo que es muy interesante, el Acta de 1965, que es una gran reforma migratoria que hasta hoy en día marca la legislación norteamericana, que si se hace una revisión de los debates que hubo en el Congreso cuando se pasa esa acta, que hoy en día se considera como avanzada y progresista, porque es la que creó uno de los principios básicos de la migración norteamericana, que es el de la reunificación familiar. A la hora de los debates resultaba que lo progresista era por méritos, o sea, traer a las personas por méritos, pero los congresistas conservadores prefirieron traer por reunificación familiar, que terminó siendo hoy en día lo liberal, porque pensaban que iban a venir así más blancos, y eso está en los debates. Y encima, cuando ya se había parado el programa bracero, se mete la daga que marca la migración mexicana y que tenemos que recordar, se mete una cuota para la migración del hemisferio occidental de 120,000 personas, 970,000 personas, perdón, que en la práctica convierte inmediatamente a la migración mexicana como irregular, porque en los flujos del programa bracero venían en promedio 450,000 personas, los flujos que eran reales, porque los asiáticos no venían. También se mete una cuota para los asiáticos de 120,000, pero esta cuota en un contexto en que no hay flujos de asiáticos. Entonces, esto es muy importante recordarlo, porque este principio guía y marcó a los mexicanos y los convirtió inmediatamente en indocumentados. Muy pocos de ellos, un cálculo de Douglas Massey, un académico sociólogo muy importante norteamericano, estima que para 1985, un año antes de la amnistía, solamente el 13% en promedio de los flujos de mexicanos eran legales por esta situación. Y no olvidemos la ley IRCA, que aunque sí dio una amnistía porque no les quedaba de otra,
trajo consigo también una serie de medidas migratorias con las que vivimos hoy en día, que empiezan un estado carcelario. La ley IRIRA del 96, que le quita derechos a los migrantes en términos de derechos sociales, incluso a los legales, y también crea, entre otras cosas, este mecanismo que se llama el 287G de la ley migratoria, que establece, digamos, la posibilidad de colaborar con las, con las autoridades locales, policías, que fueron un factor que facilitaron las deportaciones masivas que vimos durante la administración Obama. Nada más quiero recordarles, porque estamos en México, y no quiero tardar tanto, pero es bueno recordar que en México también ha prevalecido una visión nativista, no es exclusivo de Estados Unidos. Muchos países en sus legislaciones, las naciones se construyen por diseño. Y aunque México no ha sido un país significativo de inmigración en cuanto al porcentaje de los inmigrantes en la población mexicana, vale la pena recordar que durante la época del Porfiriato, México también excluyó a los trabajadores chinos y también una persecución de los chinos, que entre 1926 y 74 la legislación mexicana en la práctica cedía una política de exclusión etnorracial, y esto lo trabajan otros académicos como David Fitzgerald, donde con el criterio de no asimilidad se excluyó a personas del Medio Oriente, judíos y asiáticos. Hasta la ley del 2008, si bien recuerdo, la inmigración era penada, criminalizada hasta con 10 años de cárcel en México, y ni se diga de las cerca de 3 millones de deportaciones que ha habido desde 1989 a la fecha de centroamericanos, y las políticas que sigue el Estado mexicano de lo que en Estados Unidos le llaman racial profiling, de detener a los centroamericanos basado en el modo como hablan y cómo se ven, y es el modo como se les detiene y luego se les deporta. Y por supuesto esta situación ha empeorado a raíz del 2015, con la contribución que ha hecho, no a partir del 2015, desde antes de la colaboración, el intento del Estado mexicano de colaborar con el gobierno norteamericano, que hizo que para el año 2015 México superara en las deportaciones a Estados Unidos. Entonces, a pesar de esto, quiero decir que la ley del 65, contrario a lo que se esperaba, pues abrió flujos y sí se han ido expandiendo, digamos, los flujos, pero pienso que el gran reto y que su destino es diferente al de los otros migrantes en Estados Unidos es de los mexicanos y centroamericanos, porque en todos estos grupos, la primera generación, más del 50% son indocumentados, y una población con tal tasa de indocumentado no tiene posibilidad de integrarse políticamente en Estados Unidos, que es uno de los temas que yo estudio. Entonces, la relevancia es cómo pasaron la reforma integral, pero es importante hablar de estos flujos. Ha generado un cambio demográfico. Y el cambio demográfico, el flujo de México que se continuó, porque también otra cosa que quiero explicar es que vale la pena recordar que la cantidad de mexicanos que hay hoy en día en Estados Unidos en gran parte se debe a dos cosas. Se debe a un cambio en la situación del mercado laboral de los mexicanos en Estados Unidos, que se quedan periodos más prolongados, pero también se debe a las políticas de control migratorio de Estados Unidos que obligaron al asentamiento a las personas, produjeron lo que hoy en día le llaman un caging effect, o sea, como un enjaulamiento de esta población que les impide ir y volver, o que prefirieron traerse a sus familiares, porque era muy difícil, cada vez se hizo más difícil y más costoso cruzar la frontera. Ni se diga el drama para los centroamericanos en esta materia, que siguen a los flujos mexicanos un poco después, y entonces eso ha producido unas rupturas familiares tremendas, que ahora para mí son el reto más importante y más dramático de estas poblaciones, de las que vamos a pagar en generaciones, tanto México, Centroamérica y Estados Unidos. Nada más para hablar del cambio demográfico muy rápido, que son los mexicanos, digamos, pero es importante entender esta reacción que hay hacia este cambio demográfico, porque como hablábamos, como explicó Gary Gersel también en su presentación, entre 1924, donde se establece la ley de cuotas, y por lo menos hasta el 65, salvo refugiados, los flujos
a Estados Unidos de inmigrantes y, por supuesto, de gente no blanca, eran muy pocos. Y entonces esta generación de baby boomers, que muchos de los que son votantes hoy en día de Trump, crecieron en un Estados Unidos que hoy que están buscando ellos, que ya no existe, que no tenía poblaciones de otro color. Entonces este es el mundo que ellos buscan y además se sienten muy negativamente afectados por las políticas de Trump. Yo les llamo a ellos los nostálgicos. Y digamos, este cambio demográfico tiene también que ver con la realineación electoral que Estados Unidos ya venía viviendo por el movimiento de los derechos civiles y que produce una reacción en el sur y digamos, y esta reacción de este nuevo otro lo magnifica y eso se refleja en el hecho de que después de la elección del 2016 no hay ningún estado del sur gobernado por demócratas. Lo que es interesante es que este cambio demográfico sí ha cambiado la visión del país, se dirige hacia una visión más liberal, pero desafortunadamente, primero que nada, todavía los blancos, como se ve en esta pequeña gráfica, incluso en la elección del 2010, siguen siendo la mayoría de los votantes. Entonces, esto es un primer impedimento, pero también tiene que ver, bueno, quiero pasar rápido porque no quiero tomar mucho tiempo, al contexto institucional de Estados Unidos, que lo que es interesante es que en las últimas 7 elecciones no ha sido posible para los republicanos ganar el voto popular, salvo en la elección del 2004 con Bush. Entonces, en el voto popular ya se manifiesta este cambio demográfico que está teniendo Estados Unidos. Desafortunadamente, en la parte institucional esto no se llega a una representación. Tiene que ver también con el hecho de que los republicanos entendieron este cambio demográfico más rápidamente que los demócratas y tuvieron una estrategia muy sabia de controlar las legislaturas y los gobiernos estatales, que controlan hoy en día la mayoría, lo que ha facilitado el gerrymandering que le llaman, o sea, a la hora de la redistritación que se hace a nivel local, ellos puedan establecer el control de los distritos electorales de tal manera que a pesar de que menos gente vota por ellos para la Cámara Baja, sí controlan la Cámara Baja y también el modo como está estructurado el Senado, digamos que en otro contexto de país respondía a una racionalidad. Hoy en día, estados con una población enorme como California tienen la misma representación en el Senado que estados con poblaciones muy pequeñas, ¿no? Entonces, bueno, nada más es un poco para explicar el contexto de por qué este cambio no se está pudiendo dar y cuáles son las consecuencias de todo esto, ¿no? Que sí, el cambio, donde sí no hay esta continuidad, digamos, es o quizás parte de la continuidad, pero que ya llega a la presidencia, es que esta resistencia al cambio ahora llega a la Casa Blanca también, ¿no? Bueno, nada más quiero destacar, ¿no? que de los cambios que estamos hablando durante la administración Obama hubo la mayor cantidad de deportaciones porque es una maquinaria que superaba de alguna manera a Obama, y Obama al principio jugó con esa situación porque se pensaba que en algún momento, si se demostraba que se controlaba la frontera, se iba a poder negociar con los republicanos. Y la realidad es que eso no ocurrió. El año pico en Obama fue 430,000 deportaciones. Obama se dio cuenta y trató de echar, quiso echar la maquinaria para atrás, y fue cuando pasó el primer intento de DACA, de darle a los jóvenes la posibilidad de tener una situación más estable, y después, un par de años después, el DACA y DAPA. Y lo que es interesante es que eliminó el programa de comunidades seguras, tanto el programa de comunidades seguras como el programa de 287G, que son los programas que han facilitado estas deportaciones, porque son los programas que a nivel local permiten, primero, o la colaboración con las policías locales, o el otro que permite checar a cada persona detenida en las bases de datos del FBI, las pueden cruzar con las de Homeland Security, y eso es lo que más ha facilitado que la maquinaria de las deportaciones funcione de la manera como funcionó con Obama. Esto que Obama eliminó, hoy en día está de regreso, y entonces lo que hay es ahora sí una intensificación de la exclusión del aparato carcelario
y de una continuación de la construcción del lado iliberal del Estado norteamericano, que intenta mantener el predominio de la raza blanca, de modo como yo lo veo, y en eso toma hoy en día el poder. El precio a pagar es, como les dije, y esta es la parte humana, nada más rápidamente que quiero reflejar porque ya tomé demasiado tiempo, es que tenemos una generación de niños norteamericanos y de niños en Centroamérica y México cuyas familias están siendo rotas. 500,000 niños en México, norteamericanos, con doble nacionalidad, cuyo estatus no se resuelve, no sabemos qué va a pasar con ellos, más los niños que se quedan en Estados Unidos cuando sus padres son deportados, más los niños que hay en Centroamérica y México que no están pudiendo ver a sus padres porque sus padres no regresan a su país de origen porque el costo de volver es muy difícil. Y entonces esto es una tragedia que va a tener costos sociales, económicos enormes para estos países, porque son, y esto sí lo he estudiado en preguntas y respuestas, puedo hablarles de un estudio que hice al respecto, donde logro demostrar con una muestra no representativa de 93 personas que entrevisté a profundidad del Triángulo Norte, que los padres que se trajeron a sus hijos desde su país de origen, los niños migrantes no acompañados de los que estuvieron, digamos, habló mucho en el 2014, llevaban separados de sus padres 7.5 años. Y los que han dejado hijos allá llevan en promedio separados al menos 8 años de sus hijos. Entonces, eso habla de una generación que va a crecer emocionalmente traumada, de padres con depresión clínica, que yo entrevisté, que no han visto a sus hijos y que yo no sé cómo van a poder, tanto los hijos como los padres, ser personas productivas en el futuro con esta ruptura. Entonces, muchas gracias. Es muy interesante. Pues esta presentación sería para un encuentro con solo este tema, con todo lo que tú, como estudiosa, como profesional, nos has manifestado, ¿eh? Y en la vida cotidiana lo vemos, los niños, estos niños, aunque presumimos de que se habla mucho español, estas nuevas generaciones no están hablando español, ¿sí? No sé tu experiencia, sí, en un plano ya más sencillo lo que estoy diciendo. Bueno, pues nos has dejado pues con un precio a pagar. Aquí, de alguna manera, cómo conciliar la familia con la imposibilidad de la familia, ¿sí? Entonces hace más complejo el asunto. Una tragedia. Vamos a tener que distraernos un poco de lo nuestro para irnos a Siria. De los males el menor. It's your turn. Aquí tenemos a Nick Quested, que está a punto de your birthday is soon. Yeah. Yeah, November 26th. Yeah. Your birthday. Okay. Almost. Nick Quested es director ejecutivo y propietario del Gold Crest Films. Ha construido una de las principales productoras de documentales en el mundo, ganando 2 Emmys y obteniendo una nominación al Oscar por su trabajo. Ha sido productor de más de 35 películas, pero antes de concentrar su atención en la producción, fue un director de videos musicales y de comerciales galardonado. Su proyecto más reciente es el de Infierno en la Tierra, Hell on Earth, una película para National Geographic Channel sobre el conflicto en Siria e Irak que se estrenó en la primavera de 2017. Vamos a ver una muestra de su película y me gustó mucho enterarme que fuiste el diseño de producción de la película La Niña, The Girl. El diseño de producción es tuyo, Sí. ¿sí? Relacionado con Oaxaca. Sí. Entonces has estado metido en México también con tu trabajo. Dice sobre la película Siria, Infierno en la Tierra, que hizo con Sebastian Junger, dice Nick, quisimos contar la historia de cómo una serie de protestas en el sur del país, que partieron con unos chicos haciendo grafitis, se transformaron en manifestaciones masivas y luego en una guerra civil que en realidad es una yihad sectaria. Welcome. Thank you very much for having Okay. me.
That's right, I have to speak English. Yes. So I'm going to take a slightly different tack because I think I'm better expressing myself with a film than verbally. So this is an extraction of our film and a short story in its own right, which details the refugee experience of a Syrian family that was in ISIS-controlled territory that managed to escape. And it fits in context here because it really does humanize the refugee experience, and you can see where they face multiple walls and multiple obstacles in their journey to provide some type of security for their family. So I think that sort of just about sums it up, and we could see the clip. Pero las luces. When a society collapses into anarchy and violence, civilians inevitably take matters into their own hands. They have to. Their very survival is at stake. الساعة 3:30 الفجر طيران بشار الأسد عم بضرب. وين عم بضرب حاليا مع حدا. لا تخافي بابا، لا تخافي لا تخافي لا تخافي. صراحة بدي أنفجر وما بحسن إني أعبر عن شعور اللي بداخلي. بدي أضحك غصبا عني مشان هالأطفال هي ما تخاف أو تتلبك. اليوم رحنا على منبج وشفنا راسين زلم معلقينهم مع الدوارات. اليوم؟ ايوه. بس بالألوان كبار؟ كبار صغار؟ شباب عمره 18 وبهالشيء. في واحد حاطينه بالقفص عم يعوي مثل الكلب. ليش؟ قال القفص ما ينحبس فيه غير الكلب. ايش جرمه يعني؟ عم يدخن عم يدخنوا وقاضبينه. هو جاي الدور على كل السوريين بدنا نحطهم بالقفص وبدها تعوي وبدها. فكان قطع الروس هو الحاله المخيفه اللي ما عم بتخلي حدا انه يحسن يحكي شيء، لانه مجرد جوز تحكي شيء تتعلق على الساحه 3-4 ايام انت معلق، انه بجيبوك بسندوك. يعني مسيحي، ارمني، يهودي، ما في مشكله، نحن انا هو في حاله وانا في حالي، هذا ديننا نحن، ما بصير انا اكفره واقطع راسه، انا عم بعلم اولادي انه ديننا نحن دين تسامح، يعني ما بصير انا يكون ابني متشدد، صار شيء مخيف، يعني تصور انا كنت اكون بالجامع بيجي حدا داعشي، العالم بس الجامع كلها تخاف. بجوز حدا يحكي له كلمه ينقطع راسه. If you instill fear in a society, it comes at a big cost. I mean, you see it in our political campaigns going on today in the United States with some of the comments that are being made about various parts of our society and what to do about them. The whole issue of immigration is a big, big deal.
This is where great leaders, great nations have to come together and say, this is what the world is going to end up having to do, and we're going to direct some of this. هلا اليوم هي وصلتنا للسوق. المرأة هي مثل ما انك شايف، بابا بعد شوي خلي ماما هي لبس الشراي تبع داعش، لسه في كمان غطاء غطي عن عيونك، لانه هذا جرام. هلا اذا عينها مبينه تشوف قدامها معلش ما بصير تشوف قدامها هيك. هي اذا كانت مرتي اذا كانت مرت الجيران ما بعرف انا. يعني اذا انا بالسوق بضيعها بجوز امسك ايدي غير مرة وامشي، ما حدا بيسالني منو هي. مثلا حاطين مراكز تفتيش، ممنوع حدا يعني اي سيارة تجي او شخص تفتيش. نزيل وين هويتك؟ عندك ورقة أمنية تطلع من مناطق داعش؟ ما معك رجع. أنا حاولت 3 مرات وما حسنت أطلع. صرت أدور على مهرب. المهربين يعني صار شيء مخيف عندهم. الكي طلعك $100 صار بده $700. يعني صار مو في صرت أنت تخاف، هن صار يخافوا أكثر منك. يعني مجرد إنه حتى لما تيجي لعنده بقول لك لا تقول أنا جاي لعندي مشان أهربك، أنت جاي لعندي زيارة، أنت صديقي فلان، أنت من طرف فلان، جايني مشان غير شغله. يعني ما بصير تحكي قدام حدا. أعطيت له مهرب مصاري، تاني نهار جيت على اساس يهربني، لغيت معتقل ومشيوه لعندهم عند داعش. لحظة بدنا نروح نشوف المهرب، بلشي نقدر انه بلشي خلصنا اليوم، صار نهارين عم نروح عليه والطريق مسكر وما عم نقدر نروح. بلشي اليوم يا رب يعني الله ييسر الامر ونقدر نطلع برات البلد، لأن الوضع صار كئيب جدا يعني. على ألمانيا على تركيا؟ على تركيا والله. على تركيا. يا أخذنا هي شو متعينة. ايش تطلع بيدي؟ رحت على المهرب صار 10 مرات، كل يوم يوتن موهول وطريق مسكر. طيب ايش اسوي؟ يقول لي بس اعطيني حل وانا موافق ما عندي مشكله. لقينا غير هالمهرب ادفع له شوي زياده بتشي ياخذنا. ايش قدران اطلع برات نفوذ من الدوله الاسلاميه؟ لو يطلعوني لا نروح على غير المهرب، ما في غير المهرب وعن طريق الدوله الاسلاميه، ممنوع حدا يطلع من غيره. يا شتينا هدول حتى على حدود ما يقدروا يمشون وحل وتراب والله ما بعرف، افرج الله. ايش فيني على مشروع يعني لحالي احاول بدون مهرب انه احاول اعبر عن الحدود التركيه، بلكي انه الله ييسر امري واحسن اطلع، لانه الوضع هون صار جحيم جحيم جدا جدا. يعني العيشه ضمن الارض الدوله الاسلاميه مستحيله. لما وصلت السيارة عند الحاجز أنا يعني بحالة رعب. هي مرتي صارت ترجف، صرت أقرأ آيات قرآنية أدعي. There shouldn't be, through the use of half-truth and manipulation, an assumption that everyone who's a Muslim is a terrorist or a criminal, which is what in some quarters is the impression given. We want to see that when people are forced out of their homes because of conflict, that they find a safe space and they're not abused and they're made to suffer further. لما طلعنا الهلال والفرحة لا توصف. صدقني ولدت من جديد. اللي عدينا فيه اليوم 3 حدود 4 حدود. حدود الدولة الإسلامية، حدود الجيش الحر، والحدود التركية، وهلا نحن صرنا بكلس. خلص صفيت حر اني اربي دغني او ما اربي دغني. بدي يكون احساسي ماني مجبر على الاسلام غصبا عني يعني، وما علامه للاسلام الدقني يعني. سنة شو علامة؟ حبيت انت تسن فيها؟ اليهود مربينكم طبعا ما هي فرض. ما هي لا
summer of 2015, suddenly hundreds of thousands of people came, Syrian refugees from Turkey. A lot of people also feel overwhelmed by what they see as what they perceive as an invasion of Muslims threatening our way of life. This has caused an enormous political backlash. In Holland we have Wilders, who wants to outlaw Islam completely. In France we have Le Pen. She wants to close the country for immigrants and wants to expel every criminal immigrant, which is already happening, by the way, in the US. The resources that are going to be required to correct some of these problems that we have, refugees, displaced people around the world, the numbers are staggering. We have to get back in there, stabilize that area to the point where you can then tell all these people who would rather live in their own homes, you can tell them to all come back. Otherwise, the likelihood of a far greater conflict grows higher and higher every day. والله إن شيء مهرب ابن حلال العاصي. والله صار تلاقي ابن حلال مهرب ابن حلال هي. وعم تاجر بالبشرات يكون ابن حلال. مصدق دور لنا حدا بالمطاعم على هذول الشباب سوريين نسالهم على يسالوا مين وين بينهربين. السلام عليكم. ناس تقول لك يعني ناس انا ما اريد اكذب عليك واقول لك انا لانه اخوي واختي يا واش ترى الحين شو تسوي؟ والله العظيم دحر يعني انا واخوي. This is the biggest registration center and transit camp in Greece. We welcome a lot of people that are coming from the boats, wet, trembling. Sometimes you see the color in their hand is blue. We even have children who are not breathing. We take care of these people, give them clean clothes, we give them medical support. The Turkish smugglers promise these people that they will be in a small boat with just 10 or 15 people. The boats are sinking because they're 5 times overloaded. If they were simply putting the normal number of people, even on their shitty boats, they would still make it to Greece. They don't even give them a life vest. They give them fake life vests that keeps drowning people because of the weight. Any reasonable person would flee the kind of fighting that we've seen in Syria. They'd happily risk their lives to be smuggled across the border. They'd collect by the millions in neighboring countries, even living in squalid refugee camps. Eventually, they'd make their way to the West to look for a better life for their children. People say, look, it's not our problem. Okay, it's not your problem, but that doesn't mean you won't be affected by it. You can say that you don't actually care about human suffering, but the truth is that all violence and misery eventually affect the entire world. In that sense, there is no escaping the fact that we are all part of the human race. There is no escaping the fact that borders become irrelevant once people start dying and societies begin to collapse. إن شاء الله ساعة أقل من ساعة. طلع يا شباب قولوا هناك هذيك الجبال شايف هذيك الجبال هذيك اليونان بس لا حد يفكر عليك. Thank you. So the family were subsequently stopped by the Turkish Coast Guard on the day of the Turkish-EU treaty ratification, where the European Union paid
$4 billion a year for Erdogan to close his borders to anyone traveling north. So any Syrians trying to get to Europe at that point were stopped and returned to Turkey. They haven't been repatriated to Syria at this point because, to a certain extent, they are a great voting tool for Erdogan, and he has a very slim majority that he engineers for his own political gain. The family were taken to a detention center. So imagine 3,000 Syrians in a high school gym where they each got one blanket per family and maybe one meal a day if they were lucky, or when journalists turned up. They spent 10 days in that, and then they managed to return to Izmir, where Marwan has managed to buy a car and runs a small taxi service. And Radwan and the family, they run a small shop selling small Syrian things to the large Syrian population that is there. Despite Erdogan's political use of the refugees, Turkey does and continue to do an amazing job to feed and support a huge immigrant population that is over 2 million people. So it's a complicated situation, to say the least. You also can look at Jordan. Jordan houses over 1.5 million Syrians on its northern border. In Mosul alone, 400,000 people were moved in the space of a month and are being housed in a series of camps around Erbil, which is another tragedy. So. Hay algunas reseñas ya de esta película. Hay una que se me hace interesante que dice: Crónica del descenso de Siria al caos absoluto y el surgimiento de ISIS. Este trabajo apasionante y perspicaz captura la desoladora carnicería de la guerra siria, las consecuencias políticas y sociales y, lo que es más importante, su peaje humano. Nick Quested y Sebastián Junger desentrañan estos complejos temas para crear un documental informativo y convincente editado a partir de casi 1000 horas de metraje. Historias personales de supervivencia y tragedia siguen a una familia extendida en sus desesperados intentos de huir de Siria. Los cineastas llevan al espectador dentro de la guerra, con imágenes de combatientes kurdos en Sinjar, milicias chiitas en Irak e incluso combatientes afiliados a Al-Qaeda en y alrededor de Alepo y Raqqa, con comentarios y valoraciones de algunos de los mejores expertos en política de todo el mundo, que junto con las imágenes nos dan una idea de cómo se van desarrollando los hechos en esta cruenta guerra día a día. Ya vimos una muestra. Thank you very much. Y excelente decisión haber conformado este panel, ¿sí?, donde son voces diversas alrededor del tema que es precisamente narrativas y testimonios de la migración. Tarjetas para preguntas, comentarios. O de viva voz. O de viva. La tarjeta lo hacen por cuestiones de... Yo creo que ya se quieren ir. Wake up. ¿Sí? Sí, gracias. Sí, me parece que el principal acoso a la civilización actualmente es esta ideología que está agarrando cada vez más fuerza desde el naturalismo, que nos dice que el yo no existe, el libre albedrío no existe, el mérito y el demérito no existe, o sea, la ética no existe. Y esto va tomando cada vez más fuerza. Digo, aquí está
este libro sobre neurociencias, y para mí este es el principal acoso a la humanidad porque nos deshumaniza. En papel ya nos aniquiló, ya nos aniquilaron. Entonces, es importante saber lo que está pasando y que pues esto nos van a tratar de un modo darwiniano, como que nos van a exterminar por hambre o mátense ahí ustedes. Nosotros ponemos un muro y mátense. Esto es selección natural, va a ser selección natural, y es la deshumanización. Entonces, es otro de los frentes que se tienen que estar tomando en cuenta para... pero hay armas, hay herramientas en las tradiciones, nuestra riqueza, el legado espiritual milenario, que nos auxilian, nos pueden auxiliar para evitar esta catástrofe. Sí, pues Mirna tiene la palabra. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Puedes escribirla? Sí. Sí. Muy corta. Sí. Bueno, yo ya vi el documental el día que se presentó. Mi duda es, porque pues evidentemente yo valoro y aprecio todo lo que el material se muestra en ese documental, pero mi duda es, muchos de los movimientos de guerra han sido financiados por Estados Unidos, como pasó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, entonces, ¿de qué forma en este documental, obviamente todas las guerras son amarillistas, pero sí se muestra como todo la parte buena de lo que está haciendo Estados Unidos, pero yo quisiera saber cómo la influencia de Estados Unidos al entregar armamento, tanques, financiamiento finalmente para esta misma guerra y como el contexto en general, porque existen las dos partes, ¿no? O sea, el apoyo a Bashar al-Assad y la otra que no está de acuerdo, que es la que muestra el documental. Básicamente esa es mi pregunta. Well, I think that question is directed to me. Yeah. The American support of the war in Syria was both overt and covert. Overtly, they had a congressional finding to support the rebels, and then they had a program called Train and Equip. But in the context of the support given to the Free Syrian Army and the rebels, I think it would be maybe it would be a very small proportion compared to the Gulf state support of the various FSA factions and the Islamic State and Jabhat al-Nusra, which is basically Al-Qaeda in Iraq. America in Syria pursued a low intervention policy in comparison to their policy in Libya, which was a no-fly zone, overt support both financially and militarily for the rebels, which resulted in the assassination by the rebels of Gaddafi and a failed state. So their policy in both situations has led to a failed state. So I don't know if you can blame this war entirely on the Americans. I think that the other proxy players of Turkey, Qatar, Saudi Arabia saw that small spark and said, this is our opportunity to use this hope of the Arab Spring to unseat Bashar al-Assad and the Ba'athist Party and the kleptocracy that was the Syrian Arab regime for the last 40 years since Hafez
crushed the Muslim Brotherhood uprising in the 70s. So I can't solely lay the blame of this war on the Americans. But they're not without blame. Sorry. Les vamos a agradecer al público su permanencia, su participación, pues todo lo que estamos sintiendo y ojalá pudiéramos invertir la fórmula, ¿sí? ¿Cómo? Pues cada uno, como lo que hacemos. Muchísimas gracias a la Universidad Nacional Autónoma de México, que junto con la Universidad de Guadalajara, que la próxima semana y ahí concluye con los otros ponentes. Muchísimas gracias a los participantes, Miriam, Padre Solalinder, Nick, muchas gracias, Emiliano. Un Gracias aplauso a al todos. público, a todos ustedes.